Vamos a seguir hablando sobre la multiplicación de vectores. Entonces, en multiplicación de vectores, me parece que ya sí vimos al menos la definición. Vamos a hacer un poquito más de énfasis en eso. Recuerda, multiplicación entre dos vectores, porque es entre dos vectores. Es un vector por otro vector. Tenemos dos tipos y estamos comenzando por el producto punto. Producto cruz es muy parecido, aunque es un poquito más complejo, porque además tiene que tener dirección. Pero bueno, comencemos con el producto punto. Que nos da únicamente un solo valor como resultado, un número con algún signo, y ese es el resultado del producto punto. Utilidades del producto punto hay algunas cosas están definidas que utilizan vectores en función del producto punto. Por lo pronto veremos al menos estas dos, el ángulo entre dos vectores y las proyecciones. Pero bueno, centrémonos primero en la definición del producto punto, volvamos a ver cuáles son sus elementos. Entonces, esta definición se basa justamente, creo que no les he compartido esto todavía y no me quiere dejar. La definición del producto punto y del producto cruz se basan en la definición del vector, que habíamos dicho que es un vector, era un módulo o magnitud con dirección, tiene esos dos elementos. Y por lo tanto el producto punto también utilizará en su definición esos elementos. En este caso nos dice que es el producto de los módulos o magnitudes de los dos vectores que estamos multiplicando por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, directamente los módulos los multiplicamos y respecto a la dirección, no hacemos una operación entre las direcciones, sino que más bien encontramos la dirección relativa del uno respecto al otro, directamente un ángulo entre ellos, y a ese ángulo es al que le ponemos alguna operación. Entonces, este es el producto punto. Producto punto o producto escalar, por el tipo de resultado que obtenemos, no es un vector el resultado de un producto punto, eso también se lo llama el producto escalar, solamente algún valor numérico. Y aquí, ¿qué nomás tenemos? Bueno, módulo de A, ya saben, sin flechita solamente es el módulo de B, sin flecha es el módulo o magnitud de B. Y acá este ángulo, si seamos un poquito más específicos, es entre el vector A y el vector B. Se lo puedo poner así, no es una notación tan estricta, pero lo podríamos escribir de esa forma. Y esto significa el ángulo entre el vector A y el vector B. Entre los vectores. Bien, entonces nuestra definición del producto punto, la cual está en función de la definición de los vectores A y B. Módulo del uno, módulo del otro y coseno del ángulo entre ellos. Esto cumple con algunas propiedades, por ejemplo, al menos me parece que es la conmutativa. No importa el orden de estos, si yo hago A punto B o le hago B punto A, da exactamente lo mismo. Desde el punto de vista de la definición, ¿cómo sería? A punto B por coseno del ángulo entre A y B. Y de la otra forma, B punto A, B por A, por el coseno del ángulo entre A y B. Es decir, sigue siendo exactamente lo mismo. El resultado no cambia si es que nosotros alteramos el orden. Bien, nosotros cuando hagamos esta resolución, cuando queramos encontrar el producto punto, tenemos dos opciones. Podemos resolverlo directamente ocupando esta definición de aquí, que sería como que lo más correcto, lo más basado en cómo se está definiendo este producto. Pero también vamos a ver que existe una forma operativa, así le llamo yo al menos, una resolución en función de la representación rectangular de los vectores, y cualquiera de las dos da lo mismo. Pongamos de esta forma. La una posibilidad es utilizar la definición para hacer la resolución. La definición. Y la otra posibilidad es mediante la resolución operativa.
que es en función de la representación rectangular. Entonces, ¿cuándo ocuparemos estos? En sí funcionan ambos igual de bien en cualquier situación. Si queremos ocupar la definición cuando tenemos vectores en rectangulares, podemos hacerlo. En el plano, podemos hacerlo. En el espacio también. Si tenemos un vector en geográficas, el otro vector en ángulos directores, en sí hay cómo hacer esta operación mediante la definición. Pero el problema es que cuando nosotros querramos encontrar el ángulo entre dos vectores en el espacio, ya es mucho más complicado. Encontrarlos en el plano es fácil. Justamente vamos a ver que solo es de sumar o restar ángulos. Pero en cambio hacerlo en el espacio es un poquito más complejo. Sí hay cómo hacerlo incluso con geometría mismo, pero ya nos va a costar un poco más. Entonces vamos a utilizar la definición, especialmente cuando tengamos nuestros vectores en el plano y definidos en función de la definición. Es decir, si tenemos vectores en polares o en geográficas 2D, utilizaremos la definición. Es un poquito más rápido utilizar directamente la definición del producto. Especialmente en el plano. En algún plano, por lo general utilizamos el XY, el plano frontal. Y especialmente cuando tengamos en polares o geográficas. Ahora, la resolución operativa igual funciona siempre, también en 2 dimensiones, pero específicamente para 3 dimensiones es cuando más le vamos a utilizar, porque la resolución por la definición ya es un poquito más compleja. Entonces, especialmente cuando tengamos 3 dimensiones, o de cualquier forma siempre y cuando tengamos la representación rectangular. En función de los componentes rectangulares paralelos a los ejes. Listo. Entonces más o menos así para ir delimitando cuándo podemos utilizar cada una de estas. Y bueno, practiquemos un poco. Vamos a hacer algunos ejemplos utilizando esta definición de aquí, y la cual nos es más conveniente utilizarla cuando estamos en algún plano, y más aún cuando tenemos nuestros vectores o en polares o en geográficas. Entonces pongamos un vector en polares, un vector en geográficas, y veamos justamente esto. El vector A minúscula, pongámosle en polares de 10 con un ángulo de 72 grados. Y otro vector B minúscula, pongámosle en geográficas 2D, sur 80 grados, este. Pongámosles incluso con unidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder resolver esto? Cuando estemos haciendo en el plano, cuando querramos hacerlo con la definición, lo que resulta conveniente es, al igual que en los otros ejercicios, hacer un bosquejo de nuestros vectores para poder encontrar el ángulo entre ellos manualmente. Entonces, ponemos aquí el plano XY, plano frontal. El vector A estaría en el primer cuadrante y el vector B va del sur al este, estaría en el cuarto cuadrante. Fijemos dos vectores cualquiera en estos cuadrantes. Entonces, aunque no está en escala, este sería el vector A con módulo de 10. Este sería el vector B con módulo de 4.
El ángulo polar del A es desde el X positivo. Normalmente no se pone esta flecha. Hasta el vector. En este caso es positiva, entonces hacia arriba. 72 grados. En cambio, en la orientación del vector B, desde el sur hacia la derecha, 80 grados. Y el ángulo que nosotros vamos a considerar, esto lo voy a escribir aquí. El ángulo entre dos vectores es un ángulo muy específico, es un ángulo que se mide de una cierta forma. Entonces, el ángulo entre dos vectores, ¿cuál ángulo es? Es el ángulo más pequeño que existe entre los vectores cuando parten del mismo punto. Bien, entonces, esto es la definición que le vamos a dar al ángulo entre dos vectores. Si es que en alguna pregunta les ponen cuál es el ángulo entre estos vectores, recuerden, ¿a qué se refieren con el ángulo entre dos vectores? Es el ángulo más pequeño que existe entre dos vectores cuando parten del mismo punto. Esta segunda parte es importante, cuando parten del mismo punto. Entonces, en este caso, podríamos tranquilamente decir que el ángulo entre estos dos vectores, incluso en el plano podríamos ver al menos dos. Tendríamos este ángulo de aquí, este de aquí, o podríamos tener todo el otro que nos completa la circunferencia. En sí, estos dos sí serían como que ángulos entre estos dos vectores, pero ¿cuál es el que vamos a utilizar? Este de aquí adentro, necesariamente el más pequeño. Por lo tanto, va a ser un ángulo entre 0 y 180 grados. A lo mucho estarán en direcciones completamente opuestas y ahí será un ángulo de 180 grados. En cualquier otra posición, ya sea en el plano, ya sea en el espacio, el ángulo será menor a 180 grados, entre 0 y 180. Tampoco tiene signo porque no tiene orientación binaria. No es que yo estoy yendo, no es que este ángulo es hacia arriba del B ni hacia abajo del A, sino simplemente es un ángulo que se mide entre los dos. Pongámoslo aquí de esta forma para expresar que es el ángulo entre el A y el B. Entre A y B. El ángulo negro de aquí. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Simplemente sumando y restando ángulos. Entonces, en este caso, por ejemplo, para completar el ángulo negro de aquí, necesitaríamos al ángulo rojo agregarle este pedacito de aquí. Ponerle con verde. Saldría 82. 82, exacto. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Porque en este cuadrante de aquí abajo, en el cuarto cuadrante, tenemos 90 grados. El verde es complemento del ángulo de 80. Es decir, que el verde son 10 grados. 10 y 80 completan los 90 del cuadrante. Y para completar el negro simplemente tengo que sumar estos dos. Entonces voy a poner por aquí que el ángulo θ entre A y B sería igual a 72 grados, que es el polar del A, más 10 grados, que es el complemento de la orientación del B. Listo, entonces ahora sí, tengo el módulo de A, tengo el módulo de B. Acabo de calcular el ángulo entre los dos, puedo aplicar la definición. Entonces, pongamos que eso es el valor R1, no vector, sino simplemente un valor, un número. Voy a bajar esto para poner mi incógnita. Encuentre después lo vuelvo a intentar. Encuentre R1, que es igual a punto B. Ya podemos hacerlo. R1, que es a punto B.
sería igual al módulo de A, que es de 10, el módulo de B, que es de 4, y el coseno de 82 grados. Veamos cuánto sale. Eh, 5.57 aproximadamente. Ahora, ¿cuál es el resultado en unidades? En este caso nuestros vectores sí tenían unidades, eran magnitudes, no eran módulos. Este era de 10 metros, el de abajo también era de 4 metros. Entonces, si lo hubiéramos puesto estrictamente, aquí sería 10 metros por 4 metros por el coseno de 82 grados, metros por metros nos da metro cuadrado. Las unidades simplemente se multiplican como si fueran un valor cualquiera. Listo, tenemos nuestro primer resultado de un producto punto entre dos vectores en el plano. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Inge, si solo me preguntaran el ángulo entre los dos vectores sería la respuesta 82, ¿verdad? Ajá. Este es el ángulo entre estos dos vectores. Recuerden siempre, el ángulo se mide entre dos vectores cuando están los dos a partir del mismo punto. En el plano sí hay cómo hacerlo, no hay mucho problema. Cualquier vector del plano XY, del plano YZ, del plano XZ, hay cómo hacerlo con un simple gráfico, pero en el espacio ya es un poquito más complicado. Si nos dieran rectangulares, tenemos que convertirle. Sí, por lo pronto, vamos a hacer justamente uno de esos. Vamos a suponer que un rectangular es otro en polares. Si es que quisiéramos resolverlo a partir de la definición, al que está en rectangulares sería conveniente transformarlo, o al menos encontrar su módulo y algún ángulo. Entonces veamos, por ejemplo, A, B, vamos con C, D. Digamos que el C es de menos 5i menos 4j. Y el D, pongámosle en polares, menos, pongámosle 15 con 30 grados. Queremos encontrar el valor R2, que es el producto punto entre estos dos. Recuerden, esto no es un vector, porque el resultado de un producto punto no es un vector, solamente es un número. Sí puede salir con un signo, pero no tiene dirección. Bien, vamos a encontrar entonces en este caso, si queremos hacerlo por la definición, necesitamos el módulo de C. Y ya sabemos que para encontrar eso, le escribimos así en un triángulo rectángulo y ocupamos Pitágoras. Sería de 5 por 5 más 4 por 4. La raíz de 41, 6.4. Más 16. Listo. Ahora, para encontrar un ángulo sería conveniente tener un gráfico. Voy a ponerle en nuestro gráfico del plano XY. El vector C es hacia la izquierda y el luego hacia abajo. Estaría en el tercer cuadrante.
y el vector D estaba en el primer cuadrante. ¿Y qué más necesitamos? Ya, encontrar el ángulo entre ellos, sabiendo que el ángulo polar del vector D son más 30 grados. Entonces, este sería 30 grados hacia arriba del eje X. Listo, entonces para este vector C necesitamos encontrar algún ángulo que nos permita con ayuda de este encontrar el ángulo entre estos dos vectores. Por ejemplo, podríamos encerrarle al vector C en un triángulo, rectángulo. Por ejemplo, este de aquí, que se forma con el eje Y. Y de ahí calcular alguno de estos ángulos. Por ejemplo, el que está justo entre el eje Y negativo y la hipotenusa, es decir, el vector C completo. Este sería su componente horizontal. Y este de aquí su componente vertical. Entonces, bueno, voy a ponerle aquí el ángulo 1 y lo vamos a calcular. Como ya tengo la hipotenusa y los dos catetos, cualquier función trigonométrica me funciona. Yo voy a utilizar la tangente para que esté en función de los datos originales. Entonces la tangente del ángulo 1 sería igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto CX tiene un valor sin signo de 5 y el otro 4. Entonces 5 y 4 sería de 5 cuartos. Y en función de eso encuentro con la arcotangente el valor del ángulo. Arcotangente. Aparentemente 51.34 grados. Bien, entonces si ya tengo este resultado, ¿cómo podría encontrar el ángulo entre los dos vectores? Inicialmente podría ser que no esté seguro si es que es este de aquí o este de acá. Como no está en la escala, no podría ser necesariamente visible. Pero bueno, no importa, calculo alguno de ellos. Por ejemplo, en este caso voy a calcular el ángulo azul de aquí. Y si resulta mayor de 180, entonces simplemente le resto el resto de la circunferencia. Entonces a este lo voy a llamar el teta entre C y D. Y lo que puedo decir que para encontrar el azul está conformado por tres ángulos más pequeños. El ángulo 1 que acabo de calcular, este ángulo de 90 grados que es el cuadrante número 4, y estos 30 grados. Los tres en conjunto me dan este de aquí. Entonces, voy a poner, veamos si ya me dejan. Parece que sí. Lo voy a poner por aquí, entre el C y el D. El ángulo 1 de 51.34 más los 90 grados del cuadrante número 4 y más los 30 grados polares del vector D. Tendríamos aparentemente un ángulo de esto mismo más 90 más 30. 171.34. Si es menor que 180, entonces sí lo utilizaríamos como ángulo interno. De todas formas, el coseno del otro ángulo sí nos va a dar lo mismo. Por ejemplo, veamos con este mismo. El coseno de 171.34 sale de menos 0.988599. Y en cambio, si le resto de 360 grados, el coseno de este otro es prácticamente lo mismo. Así que la operación de todas formas no va a ser afectada, pero
Generalmente se emplea el más pequeño. Bien, entonces ya tengo el ángulo, ya tengo el módulo de C, ya partí con el módulo del D. Puedo encontrar el producto punto. Le llamamos R2. Sí, R2. C punto D. Y sería módulo de C es el que calculamos, 6.4. Bueno, pongámosle como raíz de 41. Módulo del D era dato, es 15. Y el coseno de este ángulo que acabamos de calcular. Listo, entonces ¿cuánto va a dar este resultado? Siempre se calcula con la función coseno. ¿Perdón? Siempre se calcula con la función coseno. Sí, este producto vectorial está en función del coseno. Haciendo ya un pequeño adelanto del otro producto, ese en cambio está en función del seno. Entonces, coseno para el producto punto, seno para el producto cruz. Ok, gracias. ¿Listo? Entonces, raíz de 41 por 15 por 371.34 el coseno. Creo que estamos bien. Me ayudan a verificar la respuesta. Menos 94.95. Este tenía unidades. Este le dejamos a dimensional. Entonces así ya estaría completo. Ahora lo que seguramente se dieron cuenta es que este resultado nos salió negativo. Y de hecho eso es una característica del producto punto. Dependiendo del signo que nos da la respuesta, que recuerden simplemente es un valor numérico que puede o no tener un signo positivo o negativo, o más bien que puede tener un signo positivo o que puede tener un signo negativo, el signo directamente ya nos da información del ángulo entre los dos vectores. Si es que el ángulo es agudo, como en el caso anterior, voy a poner unas líneas a este. Si es que el ángulo es agudo, el resultado del producto punto es positivo. Y si es que el ángulo es obtuso, el producto del punto de estos dos vectores, cuando es obtuso, me va a salir negativo. Porque justamente, ¿de dónde viene el signo para nuestro producto punto? Directamente desde la definición, viene únicamente del coseno. Porque el módulo o magnitud de A es necesariamente positivo, eso es lo que define un módulo o magnitud. En el B también, tiene que ser necesariamente positivo. Hasta ahí, si multiplicamos algo positivo por algo positivo, tendremos necesariamente una respuesta positiva. Pero en cambio, al multiplicarle por el coseno del ángulo entre ellos, el coseno en ángulos de 0 a 180, más o menos se ve de esta forma. Comienza en 1, a los 90 grados pasa por 0, a los 180 grados se va hasta el menos 1. Y de ahí se va repitiendo. Bueno, en este rango es entre estos valores. Entonces, ¿cuándo el coseno es positivo? Cuando tengamos ángulos entre 0 y 90 grados. Este es el coseno y este es el ángulo. Y en cambio será negativo cuando tengamos ángulos mayores de 90 y máximo de 180 dentro de esta definición de este ángulo. Listo, entonces únicamente viene del ángulo nuestro signo y por lo tanto, cuando veamos positivo o negativo, ya sabemos, significa únicamente si es que el ángulo está entre 0 y 90 o entre 90 y 180. Listo, hasta ahí tal vez alguna pregunta. Es un poquito largo de haberle hecho en 2 columnas. Bien, hagamos un hito más en función de la definición, pero le voy a poner más bien con datos gráficos. Voy a partir de un gráfico con alguno que otro dato por ahí y de ahí le vamos a hacer el producto punto. Entonces,
Inge, Sí. tengo una pregunta. Le trabajo el módulo con la raíz de 41 y si le trabajo con 6.40, o sea, daría igual, porque al momento que yo le trabajé con, o sea, 6.40 me dio menos 94.90. No Sí, cambia un importaría. poco. No importaría mucho. Si cambia los decimales, especialmente con esto de los ángulos y los módulos, si es que trabajamos con ¿cuántos decimales le puse? Yo le puse solamente un decimal, entonces sí nos va a coincidir en más o menos un decimal la respuesta. Si trabajan con más decimales, sí les va a ir mejorando el resultado. Sí es bueno tener al menos unos 2 decimales, entonces entre 2 y 3 con cantidades de una o dos cifras decimales, pero bueno, ahorita no nos vamos a poner a hacer cálculos muy grandes. Obviamente, mientras más decimales ocupen, mejor. Generalmente es preferible que la calculadora se encargue de los decimales, entonces siempre que puedan es bueno utilizar memorias de la calculadora para no estar escribiendo los números y ahí simplemente poner la respuesta con el menor número de decimales, pero sí, es lo que puede suceder cambiando un poco los resultados. Ujú. Eh, Bien, vamos a poner uno en cambio en función de este gráfico. Vamos a poner un vector en el primer cuadrante. A, B, C, D, ¿en qué valor estaba? A, B, C, D. Vamos con EF. Digamos que este es el vector E, que tiene un ángulo polar de 30 grados. Y pongámosle a continuación el vector F. Recuerden, el vector F le podemos poner a continuación, le podemos poner por aquí al lado, le podemos poner por acá. Siempre y cuando sea el mismo vector con mismo módulo y misma dirección, lo podemos graficar donde nosotros queramos. En este caso voy a ponerlo aquí para que tengamos como dato este ángulo de acá. Entonces, hasta acá serían 60 grados, esto sería mayor a 60 grados. Digamos que es unos 70, aunque no es de escala. Bien, de aquí a los módulos del E pongámosle 10, del F pongámosle 8, adimensionales. Listo, entonces yo voy a comenzar a calcular este producto punto entre estos dos vectores. Voy a llamarle el R3, que es igual al E.F. Y al comenzar a hacerlo voy a ponerlo de esta forma. Voy a poner 10 por 8 y inicialmente voy a ponerlo así. Coseno de 70 grados. Y ahora les voy a preguntar, con lo que ya sabemos, ¿esto que acabo de escribir estaría bien en función de este gráfico? Y lo voy a poner como una consulta en el chat. Entonces voy a poner una opción que es correcto y otra que diga incorrecto. Y como ya hacemos normalmente, votamos por la que ustedes crean que es correcta. O más bien, votan por correcto. Si creen que esto sí está bien, puedo simplemente ya obtener la respuesta. O si es que estoy cometiendo algún error. Bien, esperemos al menos unos 20 votos.
Bien, estamos justo en 20 votos. Al parecer la mayoría no confía mucho en mí. ¿Alguien que me pueda decir por qué cree que está incorrecto? Ya, Inge, ¿por qué dijo que tenían que salir los dos puntos del mismo origen? Exacto. Para medir el ángulo entre dos vectores, recuerden, eso es importante y si se le ocupa más adelante, necesariamente el ángulo se ve cuando los dos vectores están trazados desde el mismo punto y por lo tanto no va a coincidir con este ángulo de 70. Sí podemos utilizar este ángulo de 70 para calcular el ángulo entre estos dos vectores, pero no es 70 grados el ángulo entre estos dos vectores. ¿Qué podemos hacer? Tenemos un par de opciones. Podríamos simplemente mover a nuestro vector f al origen, de esta forma, y ahora calcular el ángulo que tenemos, que sería todo este de aquí. Más bien a rayarlo. Sería este ángulo morado de aquí, el que nos interesa, el ángulo entre E y F. Esa sería una opción, pero para no alterar nuestro gráfico, al menos no alterarlo mucho, otra opción también bastante común, si es que tienen alguna suma o alguna otra operación con los vectores por los cuales necesitan que estén el uno a continuación del otro, entonces lo que podrían hacer es simplemente extender este vector E, el que esté primero, y de ahí el ángulo entre los dos vectores sería este de acá. Este morado de aquí y este morado de acá son los mismos. Entonces, ¿cómo podríamos calcularle? En este caso, por ejemplo, podríamos decir que esta recta verde, este vector E con esta extensión de acá, formarían un ángulo llano. Todo esto de aquí debería ser 180 grados. Por lo tanto, del otro lado también. Pero en el otro lado estamos dividiéndole al ángulo en dos partes, el de 70 grados y el morado. Entonces, usando eso diríamos el ángulo que nos interesa, el morado, el ángulo entre el E y el F, sería igual al 180 menos 70. 110. Exacto. O dicho de otra forma, este y este son ángulos, un par de ángulos suplementarios. Entonces, 180 menos 70 y justamente 110. Listo, entonces esto ha sido incorrecto en este caso. No es 70 el ángulo entre los dos vectores, sí nos ayudó a encontrar el verdadero, pero más bien sería coseno de 110 grados. Pongámosle esto después de haber encontrado el ángulo. Entonces ahí sí, nuestra respuesta ya la podemos calcular. 80 por coseno de 110. Menos 10.8 por de 110 en coseno. Y nuevamente, como vemos que este es un ángulo obtuso, entonces lo que esperábamos ya desde el comienzo es que nuestro resultado sea negativo, en este caso, menos 27,36. Menos 27,36. Adimensional, porque creo que no tenían unidades. Solo estaban trazados ahí. Y listo. Bien, ¿alguna pregunta entre la definición del producto punto o el ángulo entre dos vectores? Entonces, para la otra forma de resolverlo, habíamos dicho que teníamos al menos dos opciones. La definición es la más completa, la más correcta, pero el pequeño inconveniente de utilizar la definición es que es mucho más difícil hacerlo en tres dimensiones. Por lo tanto, veamos de una vez la resolución operativa. Entonces, ¿en qué se basa la resolución operativa? En manejar los vectores en representación rectangular. Voy a multiplicar dos vectores en el espacio en rectangulares
de la forma más general posible, dejando todo en función de letras todavía. Por ejemplo, voy a definir el vector A mayúscula y el vector B mayúscula. Entonces sería en la X y un cierto AYJ y un cierto AZK. Entonces de esta forma estaríamos representando un vector en el espacio de cualquier forma. Puede estar en cualquier octante, puede estar de cualquier forma, puede tener cualquier medida, siempre y cuando el AY, el AX y el AZ, con estos tres, puedan representar tanto valores positivos como negativos, entonces tendríamos cubierto todo el espacio tridimensional. Hagamos lo mismo con B. Con B es otro vector cualquiera en el espacio, X y más BYJ más BZK. Y lo que podemos hacer entonces, recuerden que cuando estamos trabajando con la representación rectangular, ¿por qué nos es tan útil? Es porque cuando hacemos operaciones entre vectores representados de esta forma, ya no es tanto operaciones vectoriales y más bien ya es manejo matemático rutinario. Entonces, cuando sumábamos estos vectores, ¿qué era lo que hacíamos? Incluso sin saber nada de vectores, lo que podíamos hacer era un factor común y ya tendríamos. Cuando hacíamos una multiplicación por alguno de estos vectores, ¿qué es lo que hacíamos? Igual, podríamos no saber nada de vectores, no saber el resultado de la operación por -1 en vectores, es una operación específica, y aún así encontrar el resultado al simplemente utilizar las normas de multiplicación matemática que ya hemos venido utilizando desde hace rato. Aquí más o menos va a ser la misma idea. Es como si tuviéramos un polinomio de 3 elementos aquí, como si tuviéramos un polinomio de otros 3 elementos acá, y de aquí simplemente queremos hacer multiplicación entre estos dos. ¿Qué es lo que va a resultar? Una distributiva de todos estos de aquí contra todos estos de acá. Tendríamos una respuesta con 9 elementos. Entonces, veamos esos 9 elementos. 9 sumandos. Entonces, el AXY por o punto, todos estos de aquí abajo. Nos quedaría AX punto, BX punto, unitario predefinido Y punto, unitario predefinido Y más el siguiente, AX punto, BY punto, el Y punto, J más AX punto, BZ punto, Y punto, K más, voy a llevarlo a la siguiente fila para irlos ordenando de una forma medio especial. Más o menos lo mismo, pero en lugar de la X reemplazo todos los AX. No creo que seleccione bien. Reemplazo todos los AX por el AY y los Is del comienzo por J's. Entonces, haciendo trampa, voy a hacerlo copiando esto de aquí. Por separado. Y nos quedaría AY punto, BX punto, J punto y más AY punto, BY punto, Y punto, no, ya no es Y, es J punto J. Y el tercero, AY punto, BZ punto, J punto, K. Y más o menos la misma idea para la tercera fila, solo que ahora reemplazo el AY y la J por un AZ y una K. Y con eso nos quedaría
az.bx.k.y az.by.k.j az.bz.k.k. Y listo, tenemos nuestros 9 términos que serían resolviendo este producto completamente, los 9 términos de la distributiva entre todos los elementos posibles. Ahora, para poder resolver esto vamos a tener que hacer unas cuantas operaciones. Primero, si es que tenemos número con signo o no, punto, algún otro valor numérico con signo o no, esto es una multiplicación común y corriente, ¿sí? Si es que hacemos el producto punto entre dos valores escalares con o sin signo, simplemente es una multiplicación como las que ya hemos venido manejando toda la vida. Entonces, esto es una multiplicación común y corriente. ¿En dónde tendríamos multiplicación vectorial? Sería en la parte de acá. Esto es el producto punto entre i y el i mismo. Esto tendríamos que resolver utilizando la definición, pero esto es una multiplicación común y cualquiera. Y lo mismo en cada término. El ax, el by o cualquiera de los as con cualquiera de los b's, simplemente son multiplicaciones comunes y corrientes de siempre, pero en cada término tenemos en la parte derecha una multiplicación entre dos vectores. La ventaja es que estos vectores ya están definidos y como hicimos la multiplicación de la forma más general posible, si nosotros ya podemos ordenar esto con alguna regla de alguna forma, viendo algún patrón en el resultado, entonces nosotros podemos utilizar justamente eso para resolver en cualquier momento un producto punto siempre que lo encontremos. Entonces, justo es lo que vamos a hacer ahorita, intentar buscar ese patrón. Pues para hacerlo, vamos a comenzar resolviendo estos productos punto entre i's, j's y k's. No vamos a resolver los 9, rápidamente nos daremos cuenta de qué es lo que está pasando y podremos colocar una forma resumida para expresar esta respuesta. Entonces, por ejemplo, si es que multiplicamos i.i, ¿qué es lo que pasaría? I.i y aplicamos la definición. Esto, ¿cómo nos daría? Es el módulo del primero, módulo de i. Si es que recuerdan, estos son unitarios, eso es necesariamente, y así están definidos, en módulo de 1. El módulo del otro, nuevamente 1. Y el coseno del ángulo entre ellos. ¿Quién me dice cuál es el ángulo entre el vector i y el vector i? X. Están en el eje X, pero ¿cuánto sería el valor del ángulo? 0. Exacto. Sería 0 grados. Si los dos están en la misma dirección, los dos son el mismo vector, no tienen un ángulo entre ellos, entonces el ángulo entre ellos es de 0 grados. Y eso va a suceder con todos los que sean igualitos. El i y el i, el j, el j, el k y el k. Van a tener un ángulo entre ellos de 0 grados. Y si es que eso le ponemos en la calculadora, veremos que el coseno de 0 nos da 1. 1 por 1 por 1. Hemos encontrado el producto punto entre el i y el i. Y de hecho esto es algo interesante que podemos utilizar de forma general. Siempre que tengamos dos vectores, incluso paralelos, pero bueno, al menos que estén en la misma dirección. Por ejemplo, poniéndolo en polares, un vector que tiene un módulo de 5 y un ángulo de 12.5. Punto, otro vector que tiene, bueno, en este caso pongamos exactamente el mismo como acabamos de hacer. 12.5. Si multiplicamos dos veces exactamente el mismo vector utilizando el producto punto, nuestro resultado será el módulo del vector al cuadrado. En cambio, siempre que multipliquemos vectores unitarios iguales, vector unitario en cualquier dirección, 37.8, si es que la dirección es la misma, 37.8,
dos vectores unitarios igualitos multiplicados en punto, necesariamente su respuesta me va a dar 1, como ahorita, y punto i. Por último, una última parte que podemos sacar de conclusión de esto es dos vectores que tengan la misma dirección, pero no el mismo módulo. Por ejemplo, 4 con un ángulo de 81 grados, punto 10 con el mismo ángulo. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Simplemente se multiplican sus módulos. 4 por 10. Tendríamos nuestra respuesta del producto punto. No son tan útiles porque normalmente no multiplicamos vectores que estén iguales, excepto tal vez este de aquí del centro. Dos vectores unitarios igualitos en la misma dirección nos dan como resultado 1. Eso nos simplifica ya 3 de estos resultados que acabamos de calcular de i.i y también j.j y k.k. Entonces esto ha sido 1. Recuerden que es 1, no es y, ni j, ni k, solamente es un número 1, no vectorial. Acá también. Y acá lo mismo. Veamos qué pasa con los otros 6 términos. Hagamos, por ejemplo, este de aquí, i.j. Entonces, la misma idea. i.j ocupando la definición. El primero es unitario, el segundo igual. Y lo único que nos interesa entonces es el ángulo entre ellos. ¿Cuánto es el ángulo entre el vector i y el vector unitario predefinido j? 90 grados. Exacto, son perpendiculares. El i es paralelo al x, el j es paralelo al y, el x y el y siempre forman un ángulo de 90 grados. Y eso mismo va a suceder con cualquiera de estos 6. El x es paralelo al y, paralelo no, el x es perpendicular al y, entonces esto es un ángulo de 90 grados. Aquí también, j y k son perpendiculares, i y k también son perpendiculares, k y j son perpendiculares, es decir, los otros 6 términos están en función de vectores unitarios perpendiculares. Pero unitarios o no, igual no importa, porque el coseno de 90 grados, cualquier par de vectores perpendiculares multiplicados en producto punto, A mí me salió 0. Exacto, es 0. Entonces, no importa sus módulos, automáticamente este producto es 0. Y eso en este caso nos beneficia. Todos estos 6 términos se anulan y solamente nos quedan los 3 de la diagonal. Entonces esto es de 0, este también, este igual, los otros 3 también. Listo, entonces ahorita hemos descubierto unas cuantas cosas. Primero, multiplicar dos vectores unitarios igualitos en punto, la respuesta es 1. Y algo que tal vez es incluso más importante, cualquier vector perpendicular o cualquier par de vectores perpendiculares multiplicados en producto punto nos da como resultado necesariamente 0. Voy a escribirlo de esta forma. Dado que el vector, no pongamos los mismos nombres, voy a poner el C y el D. Dado que un vector C es perpendicular al vector D, así escribimos perpendicularidad en símbolo, esto automáticamente significa que el producto punto entre ellos es de 0. Esto ya es algo que ustedes conocen a partir de ahorita, o incluso si es que lo conocían antes mejor. Y por lo tanto esto se utiliza generalmente como un dato. Entonces en algunas de sus preguntas, en algunos de sus problemas, incluso en los de las hojas de trabajo, les puede decir algún planteamiento, algunas condiciones, y dentro de esos datos les dice, dado que c.d es igual a 0. ¿Qué les están diciendo? Simplemente de una forma medio rara les están diciendo, dado que estos vectores forman un ángulo de 90 grados. Entonces, pongámosle como una doble flechita así. Si les dicen que son perpendiculares, automáticamente eso significa que su producto punto es igual a 0. Y lo que les va a servir por el momento un poquito más, si es que les dicen que el producto punto es de 0, entonces significa que esos vectores son perpendiculares. Listo. Entonces ya tenemos el resultado de nuestra operación con 9 términos.
quedó bastante reducida. Eso no pasa en el producto cruz, pero aquí sí queda bastante simplificado. Ya dañé la pizarra. Pongamos aquí nuestro resultado. El vector A en el espacio, de forma general, punto. El vector B igual, de forma general en el espacio, ha sido igual. A, AX, BX, sin vectores, sin Y, sin J, sin nada más. El AY, BY. Y por último más el AZ, BZ. Cualquier producto punto en el espacio definido en función de su representación rectangular. ¿Cómo lo podemos resolver? Esta es la resolución operativa, simplemente recordando, prácticamente memorizando, que tendríamos que utilizar la suma de estos tres términos. Ahora, la ventaja es que acordarse de esto no es tan complicado, porque, por ejemplo, si es que les ponemos justo como teníamos aquí arriba, el uno y abajo el otro, entonces, ¿cuál va a ser el resultado del producto punto entre estos? Simplemente multiplicamos las componentes con todo y signo sin incluir los vectores, a punto AX por BX, y le sumamos lo mismo con las otras, AY por BY y AZ por BZ con todo y signo. Sumamos estos tres números, estas tres cantidades, y tenemos el resultado del producto punto. Y listo. ¿Alguna pregunta? Inge, ¿puede repetir cómo se llamaba este punto de resolución? Ya, yo le llamo la resolución operativa, pero eso no es algo que tengan que saber. Pero bueno, así es como le llamo yo, resolución operativa, que es en función de la representación rectangular. Listo, entonces ya sabemos calcular el producto punto, al menos de dos formas cuando tengamos vectores en el plano, y más bien nos vamos a pegar mucho más a esta forma para vectores en el espacio. Veamos un ejemplo en el que estos exactamente deberían coincidir. Bueno, de acuerdo a los decimales, no nos van a coincidir al 100%, pero bueno, vamos a ver que sí es prácticamente la misma respuesta. Entonces, voy a poner un vector en polares, otro vector en rectangulares, que justo sería como que el punto medio. Tenemos uno en rectangulares, otro en polares. Si al uno le transforma a polares, podemos hacer con la definición. Si al otro le transforma a rectangulares, podemos hacer con la resolución operativa. Es cualquiera de los dos. Y vamos justamente a resolverlo de las dos formas. Vamos con los vectores. No me acuerdo cuál me quedé. Vamos con el vector L. En polares que sea de 4 con un ángulo polar de menos 35 grados. Y el vector M en rectangulares. Si está en el cuarto cuadrante, pongamos uno de 10 y más 10J. Bien, entonces vamos a encontrar el producto punto entre estos dos de dos formas distintas. Creo que todavía no uso L.M. Queda lo mismo que M.L. Bien, entonces voy a comenzar con la resolución en función de la definición. Para eso generalmente nos ayuda a tener un gráfico, entonces voy a ponerle de una vez el gráfico. Lo que necesitaríamos sería al que está en rectangulares, encontrarle su módulo, el módulo de este, encontrar alguno de sus ángulos, de tal forma que podamos en este plano encontrar el ángulo entre ellos. Entonces voy a hacer un bosquejo de ambos.
el M es 10 a la derecha, 10 arriba, está en el primer cuadrante. Este es el vector M. Y el otro, 4 con menos 35. Otro. El L con menos 35 en polares. Listo, entonces, ¿cuál es el ángulo que estaríamos buscando? En este caso le voy a poner de esta forma el ángulo verde. Nos serviría conocer o este ángulo de aquí o este ángulo de acá. Voy a llamarle el ángulo 1 para encontrar lo que buscamos. En este caso, bueno, justamente son iguales, así que rápido podríamos decir que es de 45 grados, pero hagamos el proceso completo. Del ángulo 1, para relacionar sus dos catetos, podría utilizar la tangente. Esto sería cateto opuesto. En este caso el opuesto es el que es paralelo a Y. Y el adyacente sería el de X. Entonces, MY sobre MX, en este caso son iguales. Sería de 10 sobre 10. Y de ahí, ocupando el arco tangente, encontraríamos el ángulo. Por último, tendríamos que conformar el ángulo verde. Y el ángulo verde es la suma del rojo y del azul. Ángulo 1 más 35 grados. Y tenemos nuestro ángulo interno, nuestro ángulo entre los dos vectores. Entre M y L sería este ángulo que acabamos de calcular, más los 35 que eran dato del otro. Entonces 80 grados. Listo, entonces ahora sí, no, primero me falta una cosa más, me falta el módulo de M. Con M, el módulo es la raíz cuadrada de la suma de sus catetos al cuadrado, ocupando Pitágoras. Esto me sale raíz de 2 por 10. Sí, recuerden que si es que pueden mantenerle los resultados enteros tanto como sea posible para que no se les desvíe mucho el resultado por los decimales. Voy a hacerle más bien así, 10 por 10 más 10 por 10 raíz cuadrada, y de preferencia sin utilizar las cantidades con decimales, 12, 14 en este caso. Bien, entonces ahora sí voy a calcular el producto punto entre estos dos, m.l. El módulo del 1, acabo de calcularlo, 14.14. El módulo de L, que era dato, aquí voy a poner más bien 10 raíz de 2. El módulo de L era dato y es de 4. Coseno del ángulo que acabamos de calcular. Este le llamamos L4. Y veamos cuánto sale. 10 por 4 por raíz de 2 por de 80 el coseno.
Aparentemente aproximado es 9,82,3, pongamos. Listo. Veamos si es que nos sale ese mismo resultado haciéndolo de la otra forma, o al menos alguno suficientemente cercano. Aquí en cambio haríamos la transformación al revés y transformaríamos al de polares a rectangulares y de ahí hacemos la resolución operativa. Como ese no requiere gráfico, entonces es un poquito más condensado. Aunque bueno, sí podría ser un gráfico para transformar este, pero más bien el L. Pero como es justo en polares, ese es el que más fácil se transforma a rectangulares. Solamente es módulo por el coseno del ángulo polar completo y ya me da la componente horizontal con todo y signo. Entonces sería 4 por el coseno de menos 35 grados, directamente multiplicándole por el unitario predefinido y ya me da la componente total, lista ahí como vector. Entonces, aquí no sé bien cómo poner negativos, voy a ponerle así, menos 35. Suele haber un botón que le hace negativo. Bueno, aquí creo que está. De menos 35 el coseno por 4. Aparentemente 3,27,7. Algo similar por el LY, solo que con el seno. Recuerden, esto funciona solo con el ángulo polar completo. Si tienen en geográficas o en alguna otra representación, más bien tendrán que armar el triángulo rectángulo para ver cómo se resuelve. Pero si es que tienen en polares, ahí sí es directa la transformación. De 35 negativo el seno por 4 menos 2,29,4. Sí, con todo el signo lo verificamos acá. El L estaba en el cuarto cuadrante, así que positivo en X, negativo en Y. Bien, entonces ahora sí la multiplicación. La resolución operativa nos dice que el producto punto entre L y M sería la componente en X de L por la componente en X de M, los dos positivos, más la componente en Y de L por la componente en Y de M. Y aunque no tenemos la componente en K de L por la componente en K de M. Y listo, entonces sería de justo el valor que tengo ahí por 10 positivo. Esto más 0.277 por 10 también. Aproximadamente 9,827. El otro nos salió, bueno, un poquito diferente, pero al menos como yo estaba incluyendo 3 decimales, ya nos coinciden al menos los dos primeros. Si sigo incluyendo más decimales será un poquito mejor el cálculo. Bien, entonces vemos que de cualquiera de las dos formas podemos encontrar nuestro producto punto. Dependiendo de las condiciones de cómo estén los datos y de en qué plano o espacio estemos, podremos hacerlo de distintas formas, ya es como ustedes se acostumbren. Generalmente es más conveniente resolver problemas o ejercicios con la forma operativa y resolver las preguntas y cuestiones conceptuales en función de la definición. ¿Alguna pregunta?
Bien, veamos entonces las aplicaciones. Entonces, habíamos dicho rápidamente que aplicaciones tenemos algunas. Bueno, nada más, nuevamente esta tabla, recuerden, acabamos de volverlo a calcular. Punto I, J.J o K.K, cualquiera de los unitarios multiplicados por sí mismos en producto punto nos dan 1, y todos los otros, como son perpendiculares, me dan 0. Tengan mucho cuidado de esto. Esta es la tabla de resultados. Y punto I es 1, no es I, no es J y tampoco es K. Esta de acá no es. Nuestro resultado es escalar, no es otro vector. Por lo tanto, debemos tener cuidado con eso. Ahora, dentro de nuestras aplicaciones, que existen varias, por ejemplo, tenemos las proyecciones y, aquí no lo he puesto, el encontrar el ángulo entre dos vectores. Aquí, el ángulo entre dos vectores, y las proyecciones son las que vamos a ver por el momento. Entonces, comencemos con el ángulo entre dos vectores. ¿Cómo podemos utilizar el producto punto para encontrar el ángulo entre dos vectores? Especialmente en el espacio, que ya sería un poquito más complejo encontrar el ángulo entre dos vectores, pero bueno, de todas formas sirve tanto en el plano como en el espacio. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder encontrar el ángulo entre dos vectores ocupando el producto punto, lo que vamos a hacer es resolver el producto punto ocupando las dos formas que podemos y que ya conocemos para encontrar este producto. Es decir, vamos a partir de más o menos esta identidad, me parece que se llama a punto b es igual al a punto b, obviamente. Y a cada lado le vamos a resolver de una forma distinta. Entonces aquí le vamos a utilizar la resolución operativa, en la cual vamos a encontrar numéricamente algún resultado con algún signo. Y del otro lado vamos a plantear la resolución en función de la definición. No le vamos a resolver numéricamente, no vamos a llegar a una respuesta, sino que solamente le vamos a plantear como nos diría la definición. Es decir, en este caso, módulo de A por módulo de B y por necesariamente el coseno por el producto punto del ángulo entre ellos. Este es el que estamos ahorita buscando y por lo tanto es el que podríamos despejar. Entonces, aunque no es algo que tenga que memorizarse, preferible simplemente acordarse el proceso. Encontrar el ángulo entre los dos vectores es resolver el producto punto de las dos formas que conocemos, la resolución operativa y en función de la definición. Pero bueno, si es que quieren una fórmula para memorizar, podrían ponerle de esta forma. Esto sería que el ángulo entre el A y el B sería igual al arco coseno de A punto B dividido para A por B. Y listo. Entonces, como podemos resolverlo de dos formas y una de ellas involucra el coseno del ángulo, justamente podemos despejarla para encontrar lo que estamos buscando. Si quieren hacerlo directamente así, o si quieren llegar a ello de los dos caminos, de todas formas es lo mismo. Yo normalmente le hago partiendo de algo parecido a esto. Sí es un poquito más largo, pero es más fácil de recordar. Bien, entonces hagamos un ejemplo. Pongamos unos dos vectores en el espacio. L, M, N, O. Bueno, vamos con N y P. Este vector es medio raro. El vector n en el espacio, de una vez ya en rectangulares, digamos que es de 5i menos 4j más 3k. Y el vector p que sea de 10i más 10j menos 8k. Y lo que nos quieren preguntar ahorita es el R5. ¿Cuál es el ángulo entre estos dos vectores? Haciendo el gráfico ya está un poquito más difícil,
ocupar el producto punto para poder resolver esto. Entonces, primero voy a resolver el producto punto n.p, que es lo que tenemos que hacer. Recordando, la forma operativa es los valores en cada una de las componentes con signos, pero sin vectores. Y sumamos estos tres resultados. Es decir, en este caso sería de 5 por 10 más menos 4 por 10 y más 3 por menos 8. El NP sería entonces de 50 menos 40 menos 24 menos 14. Aquí ya tenemos información de nuestro vector o del ángulo entre nuestros vectores. Recuerden, cuando el producto punto sale positivo es porque el ángulo entre ellos es agudo. Cuando el producto punto entre dos vectores es negativo, significa que el ángulo entre ellos es obtuso. Si solamente queríamos saber si es que es agudo o obtuso, aquí le dejaríamos. Pero si queremos saber el ángulo completo, entonces podríamos continuar diciendo que esto, en función de la definición, es igual al módulo de n por el módulo de p por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces de aquí vamos despejando el coseno. Nos quedaría 14 sobre la raíz cuadrada de 5 al cuadrado por 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Sería de 50. El otro 10 al cuadrado más 10 al cuadrado más 8 al cuadrado, 264. De ahí esto de acá sería 264 por 50. De esto la raíz cuadrada. Esto sería bueno mandarlo a una memoria. En este caso lo voy a coger aparte y menos 14 sobre lo que copié. El coseno del ángulo que buscamos. Menos 0,1219. Y ya tendríamos nuestro ángulo. Ahora coseno de esto. 97 aproximadamente. Sí perdí un poquito de información al rato de hacer la división, pero bueno, si es que alguien le hizo con todos los decimales, tal vez le salió un poquito diferente. Listo, tenemos el ángulo entre nuestros dos vectores. ¿Alguna pregunta? No es tan largo, pero Disculpe, ¿de dónde le sacó el 264? veamos si es que sí lo hice bien. Se supone que era el del P, la suma de los componentes al cuadrado. Entonces es 10 por 10 más 10 por 10 más 8 por 8, 264. No, sí creo que esté bien. Y de ahí el módulo sería la raíz de 264, pero le multipliqué de una vez por 50 para que me quede dentro de la raíz en un solo valor. Este es el módulo del P y este es el módulo del N. Y que a mí me salió 83 usando ¿El los ángulo? datos completos. Sí está una diferencia un poco grande. Me equivoqué en algún lado.
No, sí está bien, solo que usé los datos completos. Claro, sale mucha diferencia. Porque un 93 ya sería medio exagerado, pero un 83 ya le reviso por si acaso. Y ya a mí también me sale 83. Entonces creo que yo le hice mal. Veamos. El producto punto sí le salió 14. Menos 14. Y si es que el coseno a la menos 1 de 0.12 a la 19, ahí sale 82,99. Veamos, solo me equivoqué el último. Menos Pero o sea, con el signo, si le pone el signo menos, ahí sale 97, y si le pone solo el signo más, le sale 83. Ah, entonces es por el signo. Sí le pusieron. Ah, claro, es que este es agudo. No, yo creo que sí debería ser entonces 97 porque esto aparentemente era menos 14. Voy a verle de nuevo A eso. mí que me sale 96, usando los datos completos. A mí me sale 96.99, que sería 97. Ajá, sí creo que estamos entre el 96 y 97. Entonces, tal vez aquí les falló únicamente el signo y ahí estamos todos iguales. Sí, con el signo sí sale 96.9. Listo. Entonces, este es si es que fuera el producto punto positivo. Listo. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Sí sería bueno un hito más de esto, pero para tener tiempo de hacer el trabajo de hoy, les voy ahorita a explicar el trabajo y solamente vamos a ver más o menos la idea de la otra aplicación que es la proyección. Terminamos el día de mañana viendo la proyección, haciendo algún otro ejemplo de esta misma y ya dedicándonos al producto cruz. Entonces, para el trabajo de la clase de hoy, si se van al aula virtual GD23, tenemos un ejercicio de producto punto, pero como el producto punto es muy simple, le puse dos vectores en el espacio que están el uno en geográficas y el otro en ángulos polares. Nada más para que no se olviden de eso. Activar edición. Y hay algo que sí les quiero explicar de cómo está planteado. Bien, entonces tenemos un ejercicio de este estilo. Tenemos un vector este sería en geográficas 3D, este sería en función de ángulos polares, ángulos directores, y queremos encontrar el producto punto. Ahora, les he puesto estas dos opciones. Nos dice encontrar, pero solamente uno de los dos tipos de respuesta es correcto. Es decir, o la respuesta es un vector, o la respuesta es un escalar. Pero lo que estamos haciendo, aunque esté con un asterisco, es el producto punto. ¿Recuerdan? Es A.B en cualquiera de los dos. Entonces, ya que solamente uno es correcto, ya que solamente o es un solo valor o es un vector, entonces suponiendo que es un vector, le ponen aquí la respuesta que le salga, que dice. Suponiendo que es un vector, le ponen aquí, digamos, 5 en Y, 2 en J y 3K, suponiendo que le salió eso. Y en el otro lado, para indicar que no es eso, que no aplica, que no tiene ese tipo de solución, le pusieran un NA. Así en minúsculas, sin puntos, sin comillas, sin espacios, solamente NA. En cambio, si es que dicen que la respuesta no es vector, sino más bien un valor con un signo aquí en el otro tipo de respuesta, por ejemplo, menos 123, ahí en cambio ponen NA en cada uno de estos, simplemente para que se acuerden qué tipo de resolución es el producto punto. Entonces, uno de estos dos, y en el otro la llenan de NAs. ¿Sí? Si tienen cualquier pregunta, me dicen nomás.
Inge, disculpe, Inge. ¿podría repetir? Perdón, Mayere. ¿Podría repetir? Es que no hay mucho internet aquí y se le escucha entrecortado. Ya, decía que van a hacer este producto punto entre el A y el B. Van a tener que transformarles a rectangulares porque son en el espacio. Pero al rato de escribir la respuesta, van a tener que colocarme qué tipo de respuesta es decir, si es que el producto punto entre estos dos vectores es un vector, le ponen aquí la respuesta y escriben aquí abajo NA, simplemente como dice aquí en las instrucciones, las letras minúsculas NA, si es que no aplica. En cambio, si es que ustedes supieran que el producto punto nos da como resultado un valor escalar, entonces aquí le ponen el resultado de ese valor escalar con signo, y acá le ponen en cambio en los cuadritos del vector, le ponen NA, porque no es un tipo de vector si es que esa fuera su respuesta. Sí es medio raro, pero nada más es porque estoy intentando ver si es que se acuerdan si el resultado es vector o si es que es escalar. Ya, muchas gracias, Inge. ¿Listo? Artur, también creo que me decías algo. Sí, que si podía repetir una vez más cómo era sacar las componentes del vector, de los vectores directores, porque yo esa clase no tuve internet. Ya, la de los ángulos directores, la Sí. idea es, bueno, sacarle directamente de los ángulos directores en sí es fácil, porque lo único que tenemos que recordar es que para un vector A en ángulos directores, la componente en X será el módulo de A por el coseno del ángulo alfa, y así mismo con los otros directores. Entonces, en cambio, la componente en Y es referente al ángulo beta, no grados, es ángulo. Coseno del ángulo alfa, coseno del ángulo beta, y la componente en Z es A por el coseno del ángulo gamma. Y listo, si es que estuviera completo, sería solamente de hacer estas tres operaciones, igual que desde polares, la transformación sería directa y simple, pero generalmente cuando les damos ángulos vectores en ángulos directores, hay que encontrar todavía uno de estos ángulos. Entonces, por ejemplo, en este caso, al igual que en el del trabajo, les puse a encontrar el gamma, con esta pequeña pista del gamma. Entonces, lo que hay que hacer, o una de las formas en las que hay cómo hacerlo, es sacando el unitario del vector, sacando el módulo del vector unitario en función de los ángulos directores. Entonces, ¿cómo es el unitario en función de ángulos directores? El unitario de A, por ejemplo, sería coseno de alfa en I, coseno de beta en J y coseno de gamma en K. Es decir, utilizamos esto mismo, pero si es que le quitamos el módulo, ya nos quedan solamente las componentes rectangulares del unitario. A esto le sacamos el módulo. ¿Cómo es el módulo de un unitario? Bueno, ¿cuánto es? Primero es 1. Y de ahí del otro lado, coseno al cuadrado de alfa, coseno al cuadrado de beta y coseno al cuadrado de gamma. Esto de aquí nos va a quedar como una ecuación con una incógnita, porque aunque ya sabemos cuánto es el módulo, eso no era lo que queríamos calcular, sino que alguno de estos ángulos que no conocemos. En este caso, este sería nuestra incógnita, ya que sí conocemos tanto alfa como beta. Despejamos el coseno de gamma al cuadrado, y hay una cosita más de la que hay que tener cuidado. Cuando llegamos ya a despejarle, entonces digamos que el coseno al cuadrado de gamma es de 0.9, 0.9, bueno, de 0. Algo. Entonces, al rato de sacarle el cuadrado del coseno, podríamos hacerlo con esta raíz cuadrada de toda la expresión. Aquí se nos abre en dos posibles resultados. Entonces, el coseno de gamma es igual a más la raíz cuadrada de lo que nos dé la calculadora de esto. Y también simultáneamente es igual al coseno de gamma a menos lo que nos diga la calculadora, que es la raíz de 0.9.
Porque si es que multiplicamos por sí mismo el valor positivo o el valor negativo, de todas formas nos va a dar el valor que queríamos de la raíz. Porque simplemente menos algo por menos algo se anulan los signos y nos queda igualito que multiplicar ese algo por sí mismo sin signo. Entonces esto nada más lo que nos indica es que si resolvemos con el valor positivo, obtenemos un ángulo agudo. Y si lo hacemos con el valor negativo, obtenemos el ángulo obtuso. Entonces, ¿cómo diferenciamos estos dos? Para eso está la condición en el planteamiento del problema. En este caso nos dice gamma es menor o igual a 90 grados, entonces utilizaremos el valor que es con el positivo. Si es que en cambio nos dijera en algún otro, como les puede tocar de cualquiera de los dos, que gamma es mayor o igual a 90 grados, entonces simplemente le encontrarían el ángulo obtuso con ese valor negativo de coseno. Eso es más o menos un resumen de lo que hacemos con los ángulos directores. Ya, Inge, gracias. ¿Listo? Bien, me dice nomás cualquier pregunta que tengan. En el deber le hice dos veces, pero una que sí me salía bien me salió como mala. Déjeme revisarle el deber, el último, el de esta clase. ¿Me podrías mandar una captura de la parte de la revisión para verle? Ojalá no le haya puesto mal algo. Sí, ya le ingreso. Inge, una pregunta. Sí, Por ejemplo, aquí en las hojas de trabajo hay un ejercicio que nos dan, por ejemplo, dice datos los vectores A, B, C, no nulos en el plano XY, si A por B es igual a 0 y A por C es igual a 0, entonces, o sea, ¿cómo le tendríamos que resolver? ¿me puedes decir cuál pregunta es o cuál problema es? El 17, creo. Sí, el 17. Ya, entonces, esto justamente es de lo que estábamos hablando. Una forma de darnos datos respecto del ángulo entre dos vectores es utilizando el producto punto cuando es igual a 0. Entonces decimos, cuando el producto punto de dos vectores cualquiera es igual a 0, esto lo que nos están diciendo con otras palabras es el vector A es perpendicular al vector B y además el vector A es perpendicular al vector C. Entonces, si es que el A es perpendicular al B
y el A es perpendicular al C, ¿qué implica eso? Como decimos, el A es perpendicular a estos dos vectores y son únicamente en el plano, porque en el espacio tenemos una infinidad de posibilidades, pero en el mismo plano existen dos posibles vectores distintos que sean perpendiculares a un mismo tercer vector A, y ahí vemos las opciones. Eso significa que la A es igual a C, este no sería porque la A es perpendicular al C. Significaría que el módulo del módulo del B es necesariamente el mismo que el módulo del C. Significaría que los dos tienen necesariamente la misma dirección. O significa que alguna de estas operaciones es correcta. Entonces, lo que les recomendaría es resuelvan esto. Vean si es que es igual o si es que es diferente. Y ahí sí elijan la respuesta. Para resolver esto necesitan ocupar la propiedad distributiva. Recuerden, nuestros productos, al menos el producto punto, cumple con todas las propiedades de la multiplicación normal. Entonces pueden aplicarle una distributiva. Les quedaría a punto B más a punto C y a punto B menos a punto C. Ya, gracias, Inge. ¿Listo? Me preguntas nomás si es que tienes dudas sobre la respuesta después de intentarle. Inge, ya le subí, pero ha sido del 4, no del 5. Ya. Pero me puedes mandar también la captura del planteamiento del problema. Perdón, esa no ha sido la captura. Ya está, Inge. Ya le voy a ver. Listo, está bien el primero, pero hay algún problema con los otros dos. Ya le veo. Como le digo, sí le saqué otra, pero sí saqué 10. Pero esa no sé por qué salió mal. Veamos. Ahorita que me acuerdo. Uy, ya son más de las 4. Ya te mando un mensaje viendo qué ha pasado. Quita de solo fue algún Ok. problema en este específicamente. Pero antes de que se vayan, voy a poner aquí en el chat una de las típicas votaciones que hacemos, pero para el día de la prueba. Entonces, ahorita que me acuerdo, la semana del 14 tendríamos que tomar ya la primera prueba. Entonces, del 14 al 18, en cualquiera de esos días, a mí no habría ningún inconveniente. Y por lo tanto, les paso a ustedes la responsabilidad de asignarnos un día. Entonces, igual que las otras votaciones, voy a poner los 4 días que tenemos clase en esa semana. Ustedes votan por el que prefieren y el que tenga más votos sería el día que ya dejamos puesta la prueba. Y recuerden, hasta un día antes del día que ustedes elijan, tendríamos la posibilidad de entregar deberes y controles. Entonces, la semana 5 del 14 al 18 de septiembre es nuestra primera prueba. Estos son los temas: la ciencia, que fue la primera semana, vectores en el plano, vectores en el espacio, que es lo que estamos todavía terminando de ver. Cinemática inicial, que es lo primerito que vimos en esta unidad. Recuerdan los conceptos básicos de la cinemática: posición, desplazamiento, trayectoria y distancia recorrida. Especialmente estos 4 términos tienen que diferenciarlos bien. Y lo que nos faltaría es velocidad media, instantánea y relativa, que es lo que vamos a ver la siguiente semana. Bien, entonces la clase de mañana vemos las votaciones, y si es que alguien está aquí o si es que quieren votar después o si es que quieren ponerse de acuerdo, tienen tiempo esta mañana para hacerlo. Ya, solo pongo eso y cierro la sesión. Igual, si es que ya tienen que salir, no hay ningún problema, pueden hacerlo. Inge, ¿se ¿Qué? va a poder usar formulario? Se No supone que no. Para la próxima. La próxima prueba.
Sí, por si hay fórmulas y así. Se supone que no, porque hay pocas definiciones que tengan que tener en fórmula. Igual si es que lo usan, no es que me vaya a enojar, pero se supone que no deberían. Poco a poco se le van a ir acostumbrando a las operaciones que vamos haciendo. Ok, gracias. Sí. ¿Listo? ¿Qué día no tenemos clase? GR23. Los martes no tenemos clase. Entonces 14, 16, 17, 18. 11. 16. 17. 18. Uy, el 16 salió raro. Pero bueno, ahí votan por la opción que ustedes prefieran. De preferencia, sus otras materias también ya les van diciendo qué día va su prueba y ahí pueden más o menos ponerse en un horario que no haya muchas pruebas los mismos días. Bien, entonces esto queda ahí en el chat de la reunión. Yo ahorita ya voy a cerrar la reunión, pero ingresan nomás en el canal general, le despliegan todos los comentarios, se van al fondo y les debería aparecer estas opciones para que puedan ir votando. Bien, entonces que tengan una buena tarde, una buena tarde. Nos vemos la siguiente clase para seguir repasando sobre los productos vectoriales. Gracias, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego, Ife. Igualmente, hasta luego, nos vemos.